Hola, les recuerdo mi nombre, soy Javier García Bonilla y en el video anterior nos quedamos en la parte donde la embarcación es contratada y digo, debe de ser contratada y nosotros deberíamos de tener navieras que tengan embarcaciones propias, que eso es uno de los problemas más grandes que tenemos en el país. Pero bueno, al no tener embarcaciones propias, toco el tema y digo, tenemos suficiente materia prima como para poder tener navieras lo suficientemente fuertes y grandes para mover nuestra propia materia prima, para llevarla a transformar a otro lado. ¿Ok? Pero bueno, aquí tenemos barcos petroleros. Normalmente México ha sido un país petrolero de tradición. En algún momento Pemex tuvo embarcaciones petroleras y movía su flota. En la actualidad, la mayoría de los barcos que llegan son de alguna otra bandera y terminan llevándose el recurso a otro país. Bien, dentro de la industria minera, pues no estamos lejos de lo mismo. Y así pudiéramos ir en cualquiera de los diferentes rubros del comercio internacional. Pero bien, los barcos se utilizan de manera tal en el que es necesario generar una cadena de suministros que nos pueda ir abriendo la puerta para realizarlo de manera tal en el que una empresa mexicana pueda en algún momento tener en cualquier lugar sin ningún problema la capacidad de cumplir con la entrega de sus productos de manera adecuada. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a hablar de la Corona. La cerveza Corona pues, se consume en cualquier parte del mundo. ¿Sí? A cualquier hora podemos estar en París y en cualquier momento, en cualquier café, alguien puede estar tomando una Corona. Y en cualquier parte del mundo se da de la misma forma. Pero ¿cómo llegó esa cerveza ahí? ¿Cómo llegó? Bien, llegó por medio de la cadena de suministros. Hubo alguien que tuvo a bien vender el servicio de flete terrestre. Posteriormente llegó a un puerto, se contrató a una naviera que contratara los servicios de una terminal y contratara los servicios de transporte de una embarcación. Posterior a eso, el barco llevó la mercancía hasta otro puerto, en donde asimismo otra naviera contrató los servicios para poder realizar las actividades de descarga de la mercancía, posteriormente el almacenamiento dentro de esa terminal y el pago de impuestos para posteriormente contratar un flete terrestre que la llevara hasta otro lugar. ¿Okay? A final de cuentas, la cadena de suministros es tan larga como queramos. Por ejemplo, vamos a hablar de Hyundai. Hyundai, si vemos al principio de Hyundai, Hyundai se vendía en los lugares en donde estaba la Chrysler o donde estaba la Fiat. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de un poquito de la cadena de suministros y de cómo funciona la cadena de suministros y en dónde impacta el barco. Bien, el barco impacta en que, bueno, de alguna manera los vehículos tienen que moverse. Pero si yo, Hyundai, contrato una naviera para mover mis carros solamente, me costaría mucho. Entonces, ¿qué hago? Pues me monto en la cadena de suministros de Fiat. Fiat no solamente es dueña de Ferrari, Fiat tiene una cadena de suministros tan grande y es dueña de Mopar, que es una de las empresas que generan la mayoría de las autopartes de todos los vehículos de todo el mundo. Entonces, si yo me monto en la cadena logística o en la cadena de distribución de alguien que ya tiene puntos de venta, que ya tiene toda una infraestructura hecha, pues mi logística va a salir más barata. Por lo tanto, es importante que dentro de esa cadena de suministros, pues, se contrate la embarcación. Ahora, ¿qué certeza le da la cadena de suministros al dueño de una embarcación? Bien, la cadena de suministros para el dueño de una embarcación es súper importante porque un barco tarda varios años en construirse y muchos millones para lograrse. Entonces, si voy a invertir una cantidad de millones en un periodo de tiempo, pues yo quiero que cuando salga mi embarcación empiece a operar para poder recuperar esa utilidad. Pero ¿qué pasa si sale la embarcación y pues andamos consiguiendo clientes para poder ver si podemos llenar el barco o no, o vender esos espacios? Ahí entra la figura del naviero. La figura del naviero puede ser un MVOCC.
en donde vamos a vender espacios que yo no tengo el barco, pero yo compré el espacio de un barco y yo revendo el espacio de ese barco. ¿Qué le estoy diciendo al naviero? Bien, yo estoy en Veracruz y yo cada vez que llegue tu barco o cada vez que llegue un barco de tu línea, yo requiero 200 espacios en un barco. Entonces, esa ruta, cada vez que llegue, yo tengo 200 espacios, por lo tanto, yo voy a tener quien venda esos 200 espacios para poderlos ocupar. Y esa es la figura del MBOCC. Es aquel que vende barcos sin que sea suyo el barco. ¿Y por qué lo puede vender? Simplemente porque ya tiene un contrato en donde asegura al cliente que le contrata el espacio, le consigue el espacio porque ya lo tiene contratado. Y lo tiene contratado con el dueño de la embarcación. Y entonces ahí el dueño de la embarcación, pues digamos que tiene una ventaja para que en caso de que no se le llene la embarcación, pues cuente con alguien que pueda ocuparle esos espacios. Y así como eso, pues también tenemos contratos con navieros, no solamente que nos venden los espacios, sino también con navieros que nos prestan servicios. ¿Okay? Bien, dentro de la cadena de suministros, ¿sí? Vamos a tener los servicios de línea, ¿sí? Y los servicios que pueden ser de trampa. Bien, los barcos, ¿cómo se pueden contratar? Bien, por medio de un contrato de fletamento, que sería un chartering, o por medio de un sistema de línea regular. Cuando hablamos de un sistema de línea regular, hablamos de un will bill, hablamos de un bill of lading o de cualquier otro que pueda de alguna manera comprobar que yo tengo un espacio en esa embarcación y por el cual me van a cobrar. ¿Ok? Bien, podemos también rentar pequeños espacios o slots. Un slot es una rendija. Si nos vamos a un barco portacontenedores, pues una rendija es donde cabe mi contenedor, a eso se refiere con slot charter. Cuando hablamos de un contrato de bareboat, hablamos de rentar toda la embarcación y que la embarcación quede a nuestro uso y a nuestra administración bajo nuestro cuidado. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ser responsables de la embarcación por completo. En un contrato de fletamento o en un chartering, simplemente nos vamos a comprometer a cumplir con lo que estamos teniendo. Y esas son las maneras que podemos contratar una embarcación, ya sea un slot charter, un sistema de línea por medio de un contrato o por medio de un contrato de fletamento a casco desnudo. Bien, aquí están todos los que intervienen en el intercambio de información. Tenemos el barco que conecta con una serie de elementos y tenemos a el administrador del barco que contrata con otra serie de elementos. ¿Ok? Bien, un barco, ¿qué es lo que tiene que contratar? Combustibles, servicios y el puerto. ¿Sí? Una vez que tenemos todos estos, ahora necesitamos quien nos dé los servicios generales a la carga, que sería la terminal. ¿Ok? Entonces, todo esto viene de la mano con los servicios portuarios, ¿sí? Que son servicios generales a la embarcación y servicios generales a la carga que tienen que ver con el barco. El resto tienen que ver con vender espacios, tienen que ver con administrar contratos, tienen que ver con los seguros, tienen también los servicios de clase para las inspecciones de la embarcación y entonces vamos a ir viendo todos los documentos que tienen que ver con la bandera, con la organización marítima, con la casa clasificadora, que serían estatutarios de clase y de bandera. Bien, seguros marítimos y todos estos que tienen que ver con también el mantenimiento de la embarcación, o sea, los astilleros. Y vean todos los elementos que están asociados a el dueño de la embarcación o al gerente administrador de la embarcación y todos los servicios que van a impactar en la embarcación. Todo esto en conjunto tiene que ver con el naviero, con el administrador del barco y con el capitán de la embarcación. Para esto vamos a ir generando documentos. Los documentos que se hacen en una embarcación, bien, el ISO, yo no digo que sea bueno o malo.
El sistema hizo que se hizo, empezamos con el 9000, luego con el 9001, luego con el 9000 en una versión y ya estamos en la del 2015. Pero bueno, las versiones que quieran del ISO son buenas, administran y ayudan a generar la administración de una empresa. Sin embargo, en los años 90, las empresas petroleras se dieron cuenta que no era suficiente el ISO para poder administrar los barcos. Y dijeron, estamos carentes de seguridad, estamos ciegos en algunos puntos, no estamos logrando administrar de manera correcta. ¿Qué se hizo para poder generar la administración técnica de una embarcación? Se hizo un documento que se llama ISM. El ISM nace en los años 90, no de manera obligatoria, simplemente nace como una, pues digamos, sugerencia para las empresas petroleras, en donde les decían, miren, pues si no te alcanzó, pues aquí te damos pues como una entradita de banda para que puedas administrar tu embarcación y puedas llevar una administración técnica sin perder de vista la documentación, la seguridad, la capacitación del personal, la contratación del personal y todos los elementos que tienen que ver con la revisión de la embarcación para que se mantenga segura. Y bueno, pues fue caminando hasta que pues no hubo muchos que le entraron y dijeron, bueno, ahora la vamos a hacer obligatoria. Cuando se volvió obligatoria, no se volvió obligatoria para los barcos petroleros, que fueron los que iniciaron esto, sino fue obligatoria para toda la industria marítima en el mundo. Todos los barcos de más de 500 toneladas de registro bruto tienen la obligación de cumplir con el código ISM. El código ISM tiene que ver con la seguridad de las embarcaciones y le dan la función a cada uno de los tripulantes para las medidas de seguridad. Ve lo que es el PRE, que es el plan de respuesta a cada una de las emergencias, y genera los planes generales de zafarranchos. Establece la manera en que van a realizar las actividades dentro de la embarcación, pero también le da funciones a cada uno de ellos y lo hermana con el STCW, en donde tenemos personal que va a hacer actividades de gerenciamiento, otras de apoyo, sí, pero también vamos a tener personal que va a realizar la operación. Entonces, ¿quién es el personal que va a hacer el gerenciamiento? ¿Quién va a ser el operacional? ¿Y quién va a ser el personal de apoyo? Estas tres pues tienen que ver con el STCW, en donde cada uno de los tripulantes tiene funciones, también tiene conocimientos, habilidades, y estos conocimientos y habilidades están basados en cursos modelo que le dan al personal la competencia o la habilidad necesaria para realizar su trabajo. Y el ISM lo que hizo fue decir cómo lo tienes que hacer. Esto es lo que hay que hacer, aquí está el cómo. Y entonces empezó a administrar de manera segura, ¿sí? Y bueno, ¿qué hay que ver para todo esto? Bien, los conocimientos de los aspectos técnicos, ¿sí? Tanto del puerto como de la embarcación. ¿Sí? El entendimiento de las políticas tanto internas de la empresa como externas del país. Aspectos socioculturales, legislación internacional, aspectos económicos y condiciones de mercado. Todo esto con la finalidad de generar un manual que se llama Manual de Seguridad, y en esto pues vamos a tener que cada vez que entremos a un puerto, ese puerto muy probablemente no sea de nuestro país. Por lo tanto, tendremos que cubrir todos los requerimientos internacionales que están basados en documentos de la Organización Marítima.